Hola amigos, miren nada más que bellísimo reloj tenemos por aquí. Vamos a ir determinando cada hora para explicar de lo que se trata cada uno de estos términos, ¿sí? Primero vamos a explicar este término de aquí, que es el de las 12, ¿no? Tenemos 30 dividido entre 5, esto dividido entre 19 y todo dividido entre 38. A esto se le llama la ley de extremos y medios, ¿no? Se multiplican los extremos y se multiplican los medios. La multiplicación de los extremos va en el numerador, es decir, en el numerador vamos a tener 30 por 38 y en el denominador vamos a tener 5 por 19. Muy bien, si simplificamos y nos damos cuenta, 19 es la mitad de 38. Entonces podemos decir la 19ava 1 y la 19ava 2. Luego sacamos la quinta de aquí, quinta 1 y quinta de 30, 6. 6 por 2 nos da 12. 12 sobre 1, fascinante, ya tenemos la primera hora que son las 12. Vamos con la siguiente. Tenemos seno de pi medios. Vamos a dibujar un círculo trigonométrico o círculo unitario. Esto quiere decir que va a tener de radio 1. Desde aquí hasta aquí es 1. Y vamos a ir formando triángulos. Triángulos, rectángulos. Aquí va a haber 90 grados. Entonces, siempre este triángulo va a tener como hipotenusa 1. ¿Dónde lo dibujemos? Porque el radio es 1. Muy bien. Ahora, sabemos por las entidades trigonométricas que el seno de cualquier ángulo, digamos el ángulo alfa, va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, esto sobre 1, porque siempre dijimos que la hipotenusa va a ser 1. ¿Y qué pasa con el opuesto cuando ya llega aquí a los 90 grados? Porque ustedes sabrán que pi medios es aquí. Pi medios es donde nos dan los 90 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el opuesto a pi medios? Pues va a ser también 1. Entonces, el seno de pi medios va a ser 1 sobre 1, que eso nos da 1. Fenomenal. Tenemos la segunda hora. Ahora vamos a realizar la siguiente, que es esta de aquí. Es una derivada, ¿sí? Tenemos derivada respecto a dx de 2x. Fascinante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, esta x está elevado a la 1. Las reglas de derivación me dice que cuando tenemos esto, vamos a bajar este exponente a multiplicar. Nos queda 1 multiplicado por 2x. Y a la x le vamos a restar 1. Entonces, a este exponente que tenemos en la x le vamos a restar 1. No a la x, sino al exponente, perdón. Entonces, ¿qué nos queda? El 1 no lo escribimos porque un número multiplicado por 1 siempre me da el mismo número. Nos queda 2 por x, pero esta x me queda a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Muy bien, tenemos 2 por cualquier número elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Entonces tenemos que es 2 por 1 que nos da 2. Fascinante. Tenemos que esto de aquí son las 2. Ahora vamos a continuar con la siguiente hora, que es esta de aquí. Tenemos una determinante de 5, 1, 7 y 2. Muy bien, pongan mucha atención. Se realiza de la siguiente forma. Primero se multiplican estos dos números. 5 por 2, luego se resta la multiplicación de estos dos números de aquí. 7 por 1. Muy bien, ¿qué tenemos? 5 por 2 nos da 10, menos 7 por 1 que nos da 7. Y 10 menos 7 son las 3. Entonces tenemos aquí ya las 3. Fascinante. Vamos a continuar con esta multiplicación. Tenemos la multiplicación de n igual a 1 hasta 3 de n más 1 sobre n. ¿Y cómo se realiza esto, profesor? Vamos a ver, tenemos el inicio que va a ser n igual a 1. Ese va a ser nuestro primer término. Y todos los términos se van a ir multiplicando. Entonces, donde tenemos n vamos a poner 1. Nos queda 1 más 1 y acá también tenemos n sobre 1 entonces. Multiplicado por el siguiente término. Ahora tenemos que cambiar n por 2. Entonces 2 más 1 sobre 2. Y el siguiente término va a ser el 3. 3 más 1 sobre 3. Y ya no continuamos porque el límite superior es 3. Solo teníamos que llegar hasta 3. Muy bien, ¿qué nos quedó? 1 más 1 es 2. 2 sobre 1 es 2. Multiplicado. 2 más 1, 3 sobre 2. 3 sobre 2. Multiplicado por 3 más 1 que me da 4. 4 sobre 3. Fascinante.
Simplificamos 3 con 3, 2 con 2 y ¿qué nos quedó? Que son las 4. Impresionante. Vamos a continuar con esta raíz que tenemos por aquí. Tenemos la raíz ¿de qué? De 7 al cuadrado, que me da 49, más 24 al cuadrado, que me da 576. Muy bien, tenemos la raíz ¿de cuánto? Si sumamos 576 más 49 nos da 625. Y la raíz de 625 es 25. Y la raíz cuadrada de 25 a su vez son las 5. Tenemos ya las 5. Y finalmente, para acabar este video, vamos a hacer este de aquí. En el próximo video haremos las demás, ¿sí? Entonces tenemos 3 factorial que lo vamos a hacer por aquí. Hay que multiplicar este número por sus antecesores positivos enteros. Entonces 3 por 2 y por 1. 3 por 2 es 6 y por 1 6. Fenomenal, tenemos que son las 6. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para las próximas horas en el próximo video. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.